En esta parte del curso vamos a ver las técnicas de integración elementales. Son la integración por sustitución, la integración por partes y la integración de funciones trigonométricas. Antes de ver la integración por sustitución, vamos a dar un breve repaso de la regla de la cadena. Si yo tomo un par de funciones f que toma una entrada x y me produce una salida y, y una función g que toma esa misma salida y me genera otra salida z, entonces puedo imaginar que están siendo encadenadas estas dos funciones y por eso se llama la regla de la cadena. La regla de la cadena nos dice cómo calcular la derivada de una función compuesta. En este caso particular, se puede obtener como la derivada de z con respecto a y multiplicada por la derivada de y con respecto a x, o desde un punto de vista un poquito más formal, lo podemos ver como la derivada de la función g evaluada en la salida de la función f, es decir, en f de x, multiplicado por f' de x. Para entender un poquito mejor esto de la regla de la cadena, mejor dicho, para repasarlo, porque yo sé que ustedes ya se la saben de memoria, pensemos en ejemplos. Si y es igual a 1 más x al cuadrado y z es igual a 2 más coseno de y, entonces podemos ver que z también puede reescribirse como 2 más coseno de 1 más x al cuadrado, es decir, de lo que nos da la fórmula para y, ¿no? Entonces podemos calcular las dos derivadas que mencionábamos en el caso anterior. La derivada de z con respecto a y sería la derivada de 2 más coseno de y, es decir, menos seno de y, o lo que es lo mismo si lo evaluamos ya en términos de x, menos seno de 1 más x al cuadrado. Por otro lado, la derivada de y con respecto a x, pues sería simplemente 2x. Entonces, aplicando la regla de la cadena, tendríamos la multiplicación de estas dos funciones, es decir, tendríamos que la derivada de z con respecto a x es menos seno de 1 más x al cuadrado por 2x, o mejor dicho, menos 2x por seno de 1 más x al cuadrado. Podemos encadenar, por decirlo de algún modo, todo este procedimiento en un solo paso si nos damos cuenta que al escribir la derivada de la función completa podemos empezar por identificar la función intermedia, ¿no? Lo que llamamos la función y. Entonces podemos fijarnos en la función de afuera y la función de adentro. En este caso la función de afuera sería 2 más coseno de algo, ¿no? De lo que sea que nosotros le querramos pasar. Y la función de adentro en este caso sería 1 más x al cuadrado. Si hacemos este par de derivadas, podríamos darnos cuenta que al derivar 2 más coseno de algo, en ese caso ese algo lo voy a representar como un con un rectángulo. En este caso tendríamos menos seno de ese algo multiplicado por la derivada de lo que sea que tengamos ahí, ¿no? Y en este caso, pues lo único que hacemos es tomar el 1 más x al cuadrado y ponerlo en el rectángulo que dejamos ahí indicado. Al hacer las cuentas, pues llegamos al mismo resultado que ya teníamos anteriormente. Vamos a ver otros ejemplos también más rápidos. Si y es igual a 5 veces el cuadrado del seno de x al cuadrado menos 1, entonces podemos aplicar otra vez la regla de la cadena. Nuevamente tratamos de identificar cuál sería la función pues de adentro, que la vamos a representar simplemente por un rectángulo. Entonces la derivada de y con respecto a x, la derivada de la función completa con respecto a x, sería la derivada de 5 veces lo que esté entre los corchetes al cuadrado, ¿no? Al aplicar la derivación común, tendríamos 5 por 2, 10, por lo que sea que haya quedado en el rectángulo, multiplicado por la derivada de lo que estaría dentro del rectángulo. En este caso, pues lo que está dentro del rectángulo es seno de x al cuadrado menos 1. Al reemplazarlo ahí como tal en la expresión, pues nos damos cuenta de que nos queda una expresión algo complicada, pero no por eso difícil. Vamos a volver a repetir el mismo procedimiento con la última parte de la derivada, la que dejamos indicada. Otra vez vemos que tenemos la composición de dos funciones. En este caso es seno
de x al cuadrado menos 1, vamos a ver cuál sería la derivada de seno de algo, ¿no? Donde ese algo en este caso sería x al cuadrado menos 1. Tenemos que la derivada de seno es coseno, y entonces tendríamos coseno de lo que sea que haya quedado en el rectángulo por la derivada del rectángulo. Sustituyendo nuevamente tenemos x al cuadrado menos 1 en coseno por la derivada de x al cuadrado menos 1. Ya reuniendo todas las expresiones multiplicadas y viendo que la derivada de x al cuadrado menos 1 es 2x, nos queda la expresión de hasta abajo, 20x por seno de x al cuadrado menos 1 por coseno de x al cuadrado menos 1. Es un poco elaborada, pero no es difícil. Veamos otros ejemplos. La derivada de seno de x a la quinta potencia sería simple y sencillamente 5 por seno de x a la cuarta potencia multiplicado a su vez por la derivada de seno, lo cual nos lleva a 5 veces seno de x a la cuarta potencia por coseno de x. Otro ejemplo. La derivada de un polinomio a la quinta potencia se puede calcular fácilmente simplemente poniendo 5 por el polinomio a la cuarta potencia por la derivada de ese polinomio. En este caso el polinomio tiene como derivada 2x más 2 y es lo único que dejamos indicado al final. Sería 5x al cuadrado más 2x más 3 a la cuarta potencia por 2x más 2. Otro ejemplo. La derivada de la raíz de 1 más x al cuadrado es lo mismo que la derivada de 1 más x al cuadrado a la 1 medio. Al derivar tendríamos que sacar el 1 medio como factor y poner esa misma expresión con el exponente que correspondería a 1 medio menos 1, es decir, menos 1 medio, y todavía multiplicado por la expresión adentro de la raíz, es decir, por la derivada de 1 más x al cuadrado. Vemos que al simplificar, como la derivada de 1 más x al cuadrado es 2x, nos queda 2x dividido entre 2 por la raíz de 1 más x al cuadrado, o lo que es lo mismo, al simplificar el 2, simplemente x dividido entre la raíz de 1 más x al cuadrado.